Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es momento de analizar las declaraciones de Robert Harrison y presentar formatos posibles para una primera edición del fútbol ideal para próximos años. Robert Harrison dijo, antes del inicio del sorteo de la Copa Paraguay 2025, debemos estudiar el cambio de formato, algo clave para poder bajar la cantidad de partidos que disputan los equipos paraguayos, tanto a nivel local como a nivel internacional, teniendo en cuenta que 8 de 12 equipos juegan a nivel internacional a inicio de año. Se juegan 44 fechas más la Copa Paraguay. También se juegan los torneos internacionales y la Supercopa Paraguay. Es muy alta la cantidad de partidos que se juegan, dijo el presidente de la APF. Y por último dice, están buscando la manera de conyugar para que disminuya. Y habló también de la posibilidad de que aumente la cantidad de equipos en la primera edición del fútbol paraguayo. Yo voy a dar dos tipos de formatos posibles para una edición ideal de primera para Paraguay. Uno de los cambios que haría primeramente es eliminar los promedios y que los dos peores puntajes acumulados terminen descendiendo en la segunda división, es decir, la intermedia. Otro de los cambios que haría sería aumentar la cantidad de equipos en la primera división, pasar de 12 equipos mínimamente a 14 o a 16. Para mí 16 sería ideal, así subirían 6 equipos desde la intermedia y descenderían 2. Ponerle que esto inicie ya a finales de 2025 para 2026 y así tendríamos ya 16 equipos en primera edición y hacer solo un torneo, no hacerlo otra vez torneo de apertura clausura y hacer un torneo largo que tenga 30 fechas a lo largo del año, algo que es la intermedia ahora mismo, y para que no haya un quilombo en la segunda edición del Paraguay, también aumentaría los cupos que da la primera B nacional, los interligas, la interliga y también la primera B metropolitana, para así ir equilibrando también la segunda edición con esta cantidad de ascensos que propongo. Además, para que comience la Copa Paraguay a inicio de año, porque siempre empieza el segundo semestre. Porque muchos equipos, cuando van avanzando de fase, van a terminar su torneo, sea intermedia, primera B, primera C, juegan directamente ese partido y ya no tienen más competencia en sus divisiones. Esto genera gastos innecesarios a clubes que dependen y mucho de la parte económica de la APF, y sabemos que a nivel de Copa Paraguay solo los premios hay para la gente que juega la final, el primero y el segundo, y el tercero y el cuarto. Después los otros, salvo el tema de la recaudación, no reciben ni un poco de dinero. Es una realidad. Además, ayudaría a la competitividad para poder competir a nivel internacional, lo que equipos paraguayos no lo hacen hace un buen tiempo, salvo aquella excepción de Libertad hace unos años, que llegó hasta cuarto de final, lo mismo Olimpia 2023. Creo que fue en 2022 cuando Libertad llegó hasta cuarto de final de Libertadores. Alguna buena participación de Libertad en Conmebol Sudamericana. Y después el equipo paraguayo, alguno no ha llegado a instancias decisivas, que también hay que decir algo de mea culpa respecto al inicio del torneo. Siempre para los equipos paraguayos es un poco tardío para mí, debido a que suelen comenzar las competencias internacionales, principalmente la Conmebol Libertadores. El equipo está en fase 1, sea nacional en los últimos 2 años, no tiene un ritmo de competencia importante y muchos equipos ya a nivel internacional ya tienen varios partidos encima. Y esto es una de las realidades que vivimos en el fútbol paraguayo, aparte del demasiado cansancio que existe en los jugadores, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que se juega ahora mismo. Por eso también calculo que es importante tener solo un torneo de 30 partidos, o si es que son 14 equipos, que sean de 26 partidos, para poder aprovechar de buena manera el año y distribuyendo cada uno de los torneos a disputarse, para que se pueda disputar de buena manera la primera división, la Copa Paraguay, y también poder definir de una vez por todas en el mismo año la Supercopa Paraguay. Además de tener un buen ritmo para los equipos paraguayos, para poder enfrentarse a equipos poderosos del continente o de otras ligas, por los cuales no hemos podido dar ese paso adelante. Sabemos que los equipos brasileños son de otro nivel, pero creo que con más ritmo de competencia
y mejorando el arbitraje principalmente, se puede mejorar y mucho. Y esa es una de las opciones que yo doy. Otra opción que me entra en la cabeza es hacer un torneo en el cual se puedan jugar por grupos de 4 equipos, por 16 equipos de estar en primera. Y que de esos 4 grupos de 4 equipos, o sea, en realidad sí, 4 grupos de 4 equipos, pasen los 2 equipos en primera posición y hayan cuarto de final en formato de ida y vuelta siempre, fase de grupos ida y vuelta, cuarto de final ida y vuelta, y lo mismo semifinales de ida y vuelta para una primera edición ideal de 16 equipos, porque en eso yo dejo en claro. En el tema de los promedios podemos hacer los peores puntajes entre los grupos, porque para mí el promedio es algo que está ya muy desfasado. Se debe ya de actualizar eso en el fútbol paraguayo. Para mí que es algo que entorpece nuestro fútbol y no lo moderniza. Y entonces es una de las claves para que Paraguay pueda dar ese paso adelante, por más que en los últimos años ha estado en el ranking de 10 mejores ligas del mundo. Pero creo que para seguir mejorando debemos hacer estos cambios. El tema del sub-19 no estoy tan de acuerdo. Creo que se debería trabajar de otra forma. Aparte ya está este proyecto que lo incentiva la APF con el Cardiff, donde 9 equipos en sus divisiones formativas practican en este recinto deportivo, y después Cerro Olimpia y Libertad tiene sus instalaciones de primer nivel. Creo que en unos años ese factor va a ayudar a que haya una mejor competitividad de los otros equipos ante los equipos que son Cerro, Olimpia y Libertad de cara a las inferiores, y esos frutos vamos a ver para que no haya tanta diferencia en resultados, porque hay de repente goleadas tremendas eh, de Libertad a otros equipos que no sean Cerro y Olimpia. Lo mismo pasa con Cerro y lo mismo pasa con Olimpia. Y eso es porque hay una diferencia importante en cuanto a preparación, en cuanto a alimentación, en cuanto a lo psicológico y todos esos factores que puede complementar a un jugador en etapa de formación. Y esto también repercutirá en una mejor selección paraguaya. Ahora, por ejemplo, está en un buen momento. Muchos jugadores que habían tenido muchos fracasos a niveles mayores, hoy están en un buen nivel, están en ligas top. Tenemos 4 jugadores creo en la Premier League ahora mismo, vamos a ir contando: Julio Enciso, Diego Gómez, Ramón Sosa, está también Enzo González, que está ahora mismo lesionado, pero es jugador del Wolverhampton. Hace poco estuvo Miguel, ahora mismo estaba en MLS. Y hay muchos proyectos en los cuales son futbolistas con mucha calidad que puede tener un futuro cercano en las ligas top de Europa. Tenemos también en España a Omar Alderete, un equipo de media tabla para abajo, pero en donde puede jugar, que es Getafe. Creo que en la siguiente temporada debería ir a un club más grande que pelee otras cosas, al menos que pelee con un fútbol por Europa League o Conference League para poder seguir mejorando. Y creo que el fútbol paraguayo necesita estos cambios, principalmente la Copa Paraguay, que ha ido mejorando en cuanto a los premios, pero para mí ya deben tener premios en cada fase, cada equipo. Por avanzar de ronda y aumentando los premios, pero por participar deberían de tener premios estos equipos, principalmente de los que vienen de las ligas, porque hay 17 ligas, o sea, en realidad 17 equipos de UFI que ganan la fase departamental y luego representan a sus respectivos departamentos siendo equipo UFI. Y estos equipos en su mayoría dependen mucho de las recaudaciones, de sus partidos. Algunos sí tienen socios de repente, pero son muy escasos. Y para poder ir mejorando desde tierra adentro en el fútbol paraguayo, que ir escalando por primera C, primera B, primera, la intermedia y también la primera nuevamente. Hemos visto casos en donde equipos han jugado en primera, Universo, por ejemplo, de Encarnación jugó en su momento en primera división. Podemos hablar de otro equipo que era de UFI, que luego se convirtió de APF, que es Los Utu de Itagua, que había sido invitado por tener buenas participaciones a esa intermedia inaugural, la cual fue campeón ante Olimpia de Itá, y otros tantos casos que han ocurrido.
Creo que es necesaria estas modificaciones en el fútbol paraguayo. Creo que en cuanto al tema de extranjeros, lo que se debería limitar es tener tantos jugadores eh, veteranos, porque la liga, así, por más que tengan muchos jugadores veteranos, creo que pierde ritmo futbolístico. Esto debido a que los jugadores son de mucha edad. Yo pondría un tope de 30 años o 32 años máximo para fichajes que son extranjeros, para que sea una forma en que los equipos apuesten un poco más a sus jugadores más jóvenes o jugadores experimentados del país, ¿verdad? Pero creo que es algo necesario para dar ese paso adelante y volver a competir nuevamente para tratar de volver a ganar una competencia internacional. A tener en cuenta, Paraguay creo que es el único país que no ha jugado finales con Conmebol Sudamericana, porque ha jugado Bolivia, ha jugado Perú, ha jugado Ecuador, ha jugado Colombia, ha jugado Chile con Colo Colo, ha jugado Uruguay, es el único país que no ha jugado final con Paraguay, porque también lo hizo Ecuador y Venezuela. Venezuela, Uruguay y Paraguay son las únicas asociaciones que no tienen finalista en la Conmebol Sudamericana, y es algo a mejorar, porque Paraguay, en cuanto a liga y en cuanto a competitividad, sabe que su realidad es tratar de competir por ganar la Conmebol Sudamericana. Capaz en unos años y con mejores premios, con mejores planteles, con mejor proyecto, se puede pelear por una Conmebol Libertadores ante los poderosos de Brasil y Argentina, pero ahora mismo esa realidad no es cierta. Creo que es más que necesario el tema de estos cambios que estoy mencionando, y para poder ir para adelante y volver a festejar a nivel internacional alguna final de Libertadores o Sudamericana, o quién sabe ser campeones de una de estas dos competencias que son las más representativas de la Conmebol. Luego de la última Copa Libertadores del año 2002 de Olimpia, el fútbol paraguayo solo vio dos finales: en 2013 Atlético Mineiro Olimpia y en 2014 Nacional versus San Lorenzo Almagro. Después no hubo oportunidad de otra final en Paraguay, salvo la que se organizaron aquí en Asunción, en la Nueva Olla, en donde fue Colón Santa Fe versus Independiente del año 2019 y el año pasado Racing Club versus Cruzeiro, sin representación paraguaya en cuanto a equipos, pero sí fue sede de final de Conmebol Sudamericana. Les leo unos comentarios respecto a este video. Espero que se suscriban, compartan y que den sus posibles escenarios de posibles formatos para la primera edición del fútbol paraguayo.